Bendiciones, quiero compartir la palabra de Dios con ustedes y esa palabra se encuentra en el libro o carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo del 6 al 7. Y la palabra de Dios dice así: Para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estamos viendo aquí que el apóstol Pablo está exhortando a los de Filipos que no se preocupen demasiado, que no estén afanosos, que no estén ansiosos con las cosas que están pasando o con las cosas que les van a suceder. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, él está en la cárcel. Aquí no pone en qué cárcel él se encontraba, pero él les está poniendo para que no estén afanosos, para que no estén preocupados de más. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo fue el que les predicó la palabra en su segundo viaje misionero. Fue ahí, predicó la palabra en Macedonia. ¿Para qué? Para que ellos vinieran a Cristo. Ahora ellos ya están en Cristo. Pero podían decir, el que nos predicó la palabra, el que nos dijo que ese Dios es grande, es poderoso para hacer muchas cosas de lo que no entendemos. Resulta que Él está en la cárcel ahora. ¿Qué será de nosotros? Pero Él les exhorta, Él les da una dirección. ¿Cuál es la dirección? Ir delante del Dios Todopoderoso a través del Señor Jesús, presentar sus súplicas, presentar sus peticiones, presentar sus ruegos, orar, orar, orar y dar gracias a Dios. Y Él guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo con la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros los hijos de Dios, cuando estamos en aflicción, en vez de que vayamos delante del Señor, nos ponemos a preocupar de más. Y no solamente eso, muchas veces aún el problema o la situación o la aflicción aún no se ha acontecido. Nosotros ya estamos yendo delante con preocupaciones. Estamos empezando a preocupar por algo que no ha sucedido, que algo que no sabemos si va a suceder, pero ya estamos ahí preocupados y todo nuestro interés, toda nuestra atención ya se enfoca en ese problema y es un problema que aún no ha sucedido y no sabemos si va a suceder. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Todo llevado delante del Señor en oración, súplica y en oración, en súplica y en ruego y acción de gracia. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a preocuparnos de más, lo primero que descuidamos, ¿qué es? Es la oración. Dejamos de orar. ¿Por qué? Porque entra desánimo, porque entra desganas, entra tristeza. Ese afán ya no nos deja concentrarnos. Ese afán ya no nos deja pensar que hay un Dios grande que hemos creído, un Dios que nos cuida, un Dios que nos salva, que nos liberta, un Dios que tiene cuidado de nosotros. Nuestra preocupación solamente ya está, o ya sea por familia, ya sea por dinero, ya sea por salud, ya sea por ministerio, ya sea por lo que estemos pasando en ese tiempo. Y nos ponemos a preocupar muchas veces sin motivo. ¿Por qué digo sin motivo? Porque muchas veces preocupamos por cosas que no han pasado y tampoco sabemos si van a pasar. Nosotros ya estamos ahí previniendo algo que no ha sucedido. La gente que está en el mundo, por ejemplo, cuando tienen alguna enfermedad, lo primero que hacen es ir al médico. Nosotros lo primero que hacemos, en vez de ir a nuestro médico para nuestras preocupaciones, empezamos a tomar decisiones nuestras, empezamos a pensar, empezamos a idear cosas que no sabemos qué viene mañana. El Señor Jesús mismo dice, no os preocupéis por lo que vais a comer, por lo que vais a beber, lo que vais a vestir. No os preocupéis de eso, porque vuestro Padre que está en el cielo sabe que que tenéis esas necesidades. Dios sabe las necesidades que yo tengo. Dios sabe las necesidades que tienes tú. Y dice que si nosotros no podemos añadir 1 metro a nuestra altura, una cosa tan pequeña, ¿por qué nos preocupamos de las demás cosas? No es que no nos tenemos que preocupar, tenemos que preocupar, pero no tenemos que estar demasiado ansiosos
estar solamente pensando solo en eso. ¿Por qué? Porque estamos pecando contra Dios. Estamos pecando contra Dios. ¿Qué dice el mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con tu mente, con tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Porque cuando nosotros estamos ahí pensando, ya no estamos pensando en Dios. Ya no estamos pensando en Dios en nuestro corazón. Ya no estamos pensando en Dios con nuestra alma ni con nuestras fuerzas. Nuestra fuerza ya la estamos ocupando solo de esa ansiedad. Solo de esa ansiedad, y estamos pecando contra Dios. Estamos diciendo a Dios: no confiamos en ti, no, tú no eres capaz de hacer lo que nosotros estamos esperando. Y estamos nosotros empezamos a buscar soluciones, empezamos a buscar soluciones que ni nosotros sabemos si esas soluciones van a solucionar el problema. Y muchas veces decimos: no, es el diablo, no, son sus demonios. Muchas veces no es el diablo, no son sus demonios. Es el propio Dios que dice: como no confía en mí para esta situación, como no confía en mí para ese problema, yo le voy a dejar solo en ese problema para que vea que por mucho que quiera afanar, no lo va a solucionar. No lo va a solucionar. ¿Por qué? Porque tiene que venir a mí. Y en el pueblo de Dios hoy en día, ves a mucha gente con tanto afanar, hay, entran en depresión, entran en tristeza, entran en desánimos. Por mucho que les hablas, no levantan. ¿Por qué? Porque ya han perdido el interés de orar, ya han perdido el interés de leer la palabra. Y la palabra es donde tenemos nuestra ancla, es donde tenemos la esperanza de saber que pase lo que pase, porque Él dice: pasarán cielos y tierra, pero su palabra no pasará. Esa palabra es donde tenemos nuestra esperanza, es donde tenemos que apoyarnos con todo nuestro corazón, aun cuando no vemos esas respuestas, aun cuando no vemos la respuesta de la restauración del matrimonio, aun cuando no vemos la respuesta de la sanidad, aun cuando no vemos la respuesta del trabajo, la respuesta de la economía, la respuesta de cualquier situación que estamos pasando. Tenemos que anclarnos, tenemos que depositar toda nuestra confianza en la palabra. Y eso es por mí también, no solamente es para los que van a ver el video. Primero tiene que empezar por mí, porque cuando Dios habla, primero nos habla la persona que está predicando. ¿Por qué? Porque hay situaciones que nosotros pasamos, que con esa situación Dios nos corrige y nos dice: predica eso que te ha pasado a ti. Y muchas veces estamos ahí, no tenemos ni ganas de leer la palabra y aún no tenemos ganas de orar. Y la oración es donde tenemos fuerza, es donde tenemos poder, es donde el Espíritu Santo nos fortalece, es donde el Espíritu Santo derrama esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor Jesús dijo: creed en mí, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he ganado y yo os doy mi paz. La paz que Él nos da no es la misma paz que tienen los del mundo. Y no puede ser que los del mundo estén afanados en muchas cosas del día a día, de la comida, del trabajo, del dinero, de la familia, de los hijos, de la enfermedad, y que nosotros también, que tenemos a un Dios, que sabemos que es un Dios grande, un Dios que suple, un Dios que provee, un Dios que sana, que liberte, nosotros estemos en ese mismo afán. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre los que sirven a Dios y no sirven a Dios? Porque la palabra misma dice que hay diferencia entre los que sirven a Dios y los que no sirven a Dios. Y la culpa muchas veces decimos que es de Satanás, es del diablo. No, muchas veces es nuestra propia culpa, que Dios dice: como no quieren confiar en mí, yo les dejaré que hagan su voluntad. Y en nuestra voluntad, nosotros sabemos que muchas veces nuestra voluntad no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas veces nuestra voluntad no está de acuerdo a la palabra. Y muchas veces nuestros propios pensamientos y nuestros corazones nos engañan y tomamos decisiones que no son las correctas, que no son las ciertas. ¿Y qué pasa cuando vamos a Dios? Claro, Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce por qué lo hemos tomado, pero también sabe que es por falta de confianza, es por falta de fe, es por falta muchas veces de esperar en el tiempo de Dios, porque queremos apresurar las cosas, queremos que todo acontezca como si fuera que pido hoy y mañana ya está. Y muchas veces Dios no nos da, no es porque no quiere dar.
es porque está trabajando algo en nosotros, está trabajando nuestra fe, está trabajando nuestra obediencia, está trabajando nuestro carácter, está trabajando nuestra humildad y nosotros no entendemos y lo queremos ya, y Dios dice no, confía en mí. Tenemos que confiar más en Dios para que no estemos no estemos en afán, para que no estemos en depresión, para que no estemos en tristeza, para que no estemos en tantos problemas que nos enredamos por no esperar el tiempo de Dios y cuando queremos dar cuenta, no sabemos ni qué tenemos que hacer. Hoy Dios te dice a ti y a mí que esperemos en su tiempo, que sigamos confiando, que busquemos primero el reino. ¿Cómo se busca el reino? El reino se busca. Jesús dice que miremos las cosas de arriba. ¿Cómo tenemos que mirar las cosas de arriba? Es mirar a Cristo. ¿Y dónde nosotros vemos a Cristo? Mirando arriba yo no veo a Cristo, pero si yo voy en su palabra, yo conozco a Cristo a través de su palabra. Cuando yo oro, yo conozco a Cristo a través de la oración, porque a través de la oración el Espíritu Santo me habla, a través de la oración el Espíritu Santo me da dirección de lo que yo tengo que hacer. El problema que yo tengo, Él me va dando dirección, me da sabiduría, me da discernimiento, me da estrategia de cómo llevar, de cómo solucionar esos problemas. Y muchas veces no entendemos que el problema no es el problema en sí que tenemos. El problema muchas veces somos nosotros que nos afanamos y perdemos el foco, perdemos lo que tenemos que hacer. Y hoy Dios te dice a ti y a mí misma que confiemos en Él, que esperemos, que sigamos buscando el reino, que sigamos orando, que sigamos leyendo su palabra y que sigamos confiando y obedeciendo sus mandamientos. Esa es la palabra que Dios tiene para mí y para ti. Gracias.